partir grabando la clase y les voy a compartir la pantalla. Ya, aquí estamos. Entonces, vamos a hacer el análisis, ¿cierto?, del libro Yo Simio de Sergio Gómez, que corresponde a la lectura complementaria de este mes. ¿Cierto? Profe, Dígame, Clarisa. es que la Leonor dice que quiere entrar a la clase y no la dejan, dice que la echan. Ah, todo el rato sale en... ¿cómo se llama? A mí me parece que está como ingresando, pero no ingresa. No soy yo que la estoy echando. Ah, Sale como conectando. Al parecer es su internet. Dígale que siga intentándolo porque yo le pongo a admitir y me sale conectando y al final queda todo el rato así. Por eso yo que quedé preguntando porque no dice Leonor, dice Leo Escobar y ustedes me dijeron quién era. No puedo abrir el chat, chiquillos, para ver que me mandaron un mensaje. Así que si pueden me lo dicen hablando. Ya, entonces el objetivo de la clase, ¿cierto?, es leer habitualmente para aprender y recrearse y seleccionar textos de acuerdo con sus preferencias. Ah, y aquí está. Ahora sí, el Alonso que dice que el final del libro es malísimo. Y dice que, no, otros dicen que es lindo. Ya. Entonces partimos entonces con el análisis literario de Yo Simio de Sergio Gómez. Tengo que decir que me gustó harto el libro, le han tocado buenos libros. El libro pasado también estaba bien bueno. Así que a mí me gustó harto. Miren, ahora sale ingresando a la Javiera, pero todavía no me sale la Leonor. Ya. Dice, para partir entonces esta actividad, tenemos que dar cuenta, ¿cierto?, que el protagonista del libro Yo Simio es efectivamente un simio, ¿cierto? Entonces tenemos este narrador que es un animal que nos hace distinto y diverso y es más entretenido porque estamos acostumbrados, ¿cierto?, que siempre sean narradores omniscientes o narradores personajes, pero en sí siempre son seres, personas, no animales. Entonces esto es lo bonito que lo hace el libro en particular. Por eso quería a ver si hacíamos como un refresh de la memoria y nombrábamos algunas películas o libros o... El planeta de los simios. Eso, muy bien. Bien, Alonso. Entonces, que tengamos estos personajes principales que son simios. Pues, y ahí Alonso dice el planeta de los simios, ¿cierto? Perfecto. Y ahí tenemos igual. ¿Cuál más? Kong también, ¿cierto? Kong. Tenemos el libro de la selva, donde tenemos simios que también son protagonistas, aparte de Tarzán, por supuesto. ¿Qué otros más? Si alguien sabe más por ahí. Jorge el Curioso. Ah, bien, sí, Jorge el Curioso, tenemos ahí un dibujo animado. Tarzán. Bien, en Tarzán sería en algo de la selva. Cuentos de la selva, la ley de la selva, algo así. Que ustedes parece que también lo tienen que leer, ¿o no? El libro de la selva, sí. El libro de la selva. Efectivo, y el próximo libro de ustedes es el libro de la selva. Ah, yo ya lo leí como 20 veces. Ya, bien, entonces Clarisa le va a ir muy bien en la próxima prueba. Ya, va ese. Sí. Que tiene que nos puede decir Clarisa, ¿cierto? Que Alonso también lo leyó, parece, que no tiene nada que ver con la película, ¿cierto? No, nada. Es muy distinto, nada que ver. Ya, entonces ahí, ya, vamos a partir entonces con que Sergio Gómez, ya, como que al principio también me hacía como muy particular como empezaban a relatar los hechos, que se me hacía, antes de averiguar sobre el autor, como que me hacía pensar todo el rato que la lectura me llevaba a que era Chile, que era Santiago lo que estaban describiendo, ¿cierto? Entonces, después me puse a investigar, ¿cierto?, desde el autor y efectivamente el chileno, nace en Temuco en 1962, estudia Derecho en la Universidad de Concepción y dirige Zona de Contacto, suplemento del diario chileno El Mercurio, ¿ya? Ahí él se va enfocado, ¿cierto?, en las letras. Ganó el premio Lengua de Trapo en España por la obra literaria de Mario Baldini y fue finalista del premio Rómulo Gallegos en Venezuela por Vida de Ejemplares.
y es galardonado con el premio El Barco a Vapor el 2008. Y tiene varias obras que también son bien reconocidas, sobre todo los Quique H, ya los detectives. No sé si lo han leído ustedes. ¿No? No, ya, igual ese libro se da mucho en básica a leer el detective Quique H, ya, y tiene varios de él. Ya, entonces tenemos una de sus obras principales, tenemos Adiós Carlos Marc, Partes del cuerpo que no se tocan, Quique H Detective, el cuarto A también, también se da mucho de lectura en básica, Quique H y el caballo fantasma, Yosemite, el que leímos nosotros, que es publicado en 2006, y La felicidad de los niños, que es el último libro, que es de 2015. Entonces tenemos a él, que es un escritor y un reconocido columnista chileno y sobre todo del diario del Mercurio. Ah, ¿qué es columnista? ¿Profe? Dígame. No, la misma pregunta, la misma. Ah, ya, sí, que ahí me preguntaron en el chat qué es columnista. Lo que pasa es que pertenece a un género, es parte del género periodístico que se llama columnas de opinión, ya que está en el diario también en particular, como más al final, que se llaman columnas de opinión, donde usted, ya, una persona puede escribir una columna opinando sobre algún suceso en particular. Se trata de siempre tratar de hablar o mencionar sobre hechos que den de qué hablar, ¿cierto? Que sean polémicos. Y ahí nosotros comentamos y opinamos, básicamente. Ya. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y se escucha pajaritos, por fin? Dice, entonces, en cuanto al argumento del libro, ¿ya? Trata este libro, ¿cierto?, de un simio que no tiene nombre, nunca le pusieron nombre, ¿cierto? Solo tiene el nombre de que es un simio, y tampoco él hace referencia a cómo lo llamaban las personas cuando él estaba trabajando, ¿cierto? Nadie. Entonces, este simio vive en el encierro desde que nace, ¿cierto? No entiende el porqué de su condición y está seguro de que más allá del zoológico hay un mundo para él. Un mundo que puede explorar, donde sus derechos serán reconocidos y será aceptado y querido por los demás. Es por ello que decide buscar su libertad. Ya, hay como que hacer hincapié, ¿cierto?, en esta primera parte, cuando uno va leyendo y empatiza mucho con el personaje, ¿cierto? Por ejemplo, cuando empieza a describir después de que le pasa el suceso que el Palmire, ¿cierto?, lo golpea en la cabeza y dice que está sumido, que está muy depresivo, que solo mira al horizonte, que está pensando, que ya no le quiere hacer gracia a los niños para que lo vean. Y yo al tiro empecé a recordar cuando uno tiene estas visitas en el zoológico y ve a los simios que están desde esa forma, que solo miran el horizonte y como que no están viendo nada y como que están pensando, Hola, Tata. tienen esta mirada taciturna, ¿cierto? Entonces, uno lo hace recordar esto en particular. Ah, era Javier los pajaritos. Ya. Entonces, gracias al apoyo que le brindó M, ¿cierto? Que la menciona también en el texto como solamente como M, porque al parecer se evidencia que siente un amor, ¿cierto? Por esta mujer, como que está enamorado, ¿cierto? Ay, sí. Que está enamorado de esta mujer y por eso solamente dice que la quiere mencionar con el nombre de M, no quiere decir más allá. Y con ella pudo escapar del zoológico, ¿cierto? Bueno, ella le da, como que le brinda también la oportunidad de escapar, entregándole las llaves y haciendo todo esto, ¿cierto? Una vez fuera y disfrazado con ropa de jardinero, vivió junto a los vagabundos de una plaza cercana, quienes no se percataron de su naturaleza. Y claro, pues ahí nos empezamos a pensar, ¿cierto?, de que están hablando de una plaza cercana y todo el rato describen, ¿cierto?, la Plaza de Armas de Chile. Y sabemos que el zoológico metropolitano está muy cerca de la Plaza de Armas. Entonces corrió solamente hasta ahí. Y ahí se encontró con el duque, ¿cierto?, este vagabundo, su primer amigo, quien le ofreció ayuda sin pedir nada a cambio. Y luego su vida da un giro cuando cuando entra a trabajar a la casa de esta dama, que le decían la señora dama.
Desde ese entonces y hasta el fallecimiento de la señora, el simio vivió alegremente como jardinero y mayordomo, ¿cierto? Después. Ahí compartió gratos momentos con Estevito, ¿cierto? Que era el nieto de la señora dama, y aprendió a leer y a fotografiar paisajes cercanos a la casa. Y ahí de nuevo tenemos que podemos hacer como un paralelo a lo que... lo que pasa es que estuve hablando en el primero medio de otro libro que se llama Los invasores. Claro, que también habla de que de un sector que está un sector muy acomodado y al lado está la gente que vive, que son muy pobres y son estos invasores de este lugar. Me confundí. Entonces, tras la muerte de la señora dama, decide volver, ¿cierto?, a la plaza de armas, ya que tiene un dinero, ¿cierto?, va a arrendar, ¿cierto? Y en el centro de la ciudad, donde alquiló un departamento y vive tranquilamente, aunque con grandes sueños por delante, ¿cierto? Ya. Entonces, en cuanto al ambiente físico, como hemos ido hablando y describiendo, podríamos decir que parte, ¿cierto?, la narración con esta descripción que está este simio, ¿cierto?, en el zoológico, describen la jaula, cómo lo limpian, cómo es el trato, ¿cierto?, que vive y cómo está en particularmente solo, ¿cierto?, porque no hay otro simio con él, nunca nombra a nadie más, solo nombra a los animales que escucha, ¿cierto?, que escucha a un oso, ¿cierto? Y también tenemos el otro ambiente cuando él escapa del zoológico y llega a Plaza de Armas, ¿cierto? Y está este otro ambiente físico que pertenece a la Plaza de Armas de Chile y los árboles en particular donde él está toda la tarde, ¿cierto? Cohabitando. Y luego, ¿cierto? Tenemos la casa de la señora dama, donde vive y pasa la gran parte de su vida, ¿cierto? En esta casa. Y ahí puse como esa fotografía porque como hablaba de que era una casa, ¿cierto? Bien grande, que tenía muchos árboles y él estaba cuidando este jardín, ¿cierto? Un extenso jardín. Ahora, en cuanto al ambiente psicológico, lo que podemos ver, lo que podemos observar, ¿cierto? En cuanto al ambiente psicológico, es que al principio cuando lo vemos en el zoológico, ¿cierto? Se transmite mucha tristeza, se transmite mucha amargura, mucha decepción. Él comienza con este diálogo diciendo, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál fue el delito que cometí? ¿Qué hice para estar aquí preso, encarcelado? ¿Por qué estoy acá? Entonces, él no entiende por qué fue lo que le sucedió, por qué está ahí, qué hizo, ¿cierto? Luego, cuando va, ¿cierto? Esta historia va tomando este curso, él empieza, ¿cierto?, a conversar, entre comillas, ¿cierto?, porque él solamente escucha a las personas y asiente con su cabeza y trata de hacer algún gemido que sea muy particular, muy pequeño, para que la gente no se asuste, porque él es consciente de que él solamente emite gemidos, ¿cierto? Ruidos. Entonces, en parte de él es este ambiente que él ve esta comprensión, ve cómo la gente se siente también, empatiza con él porque él lo escucha. También cuando empiezan a describir cada personaje que es parte de la vida ¿cómo se llama?, del simio, podemos ver, por ejemplo, que cada uno ha sufrido y algo muy en particular, algo que es como estar también recluido, ¿cierto?, sin tener libertad. Y él también empieza a decir, lo entiendo, yo también, es como cuando yo estaba en el zoológico, ¿cierto? Por ejemplo, el mayordomo cuando cuando él está ahí en esa casa, porque él no pertenece, porque él es de Tierra del Fuego, ¿cierto? De estas grandes hectáreas, él no está libre, no es parte de, también cuando habla con Leonor, ¿cierto? Que también sufrió violencia de parte de su esposo, entonces también habla sobre eso y también siente empatía con Leonor, que él también pasó por todos estos sucesos de violencia y también la entiende. Entonces él, dígame, Álvaro. Perdón por la interrupción, pero era Bridget la que sufrió violencia. Ay, muchas gracias. Sí, a ver. A ver. Uy, yo lo tengo. Ah, ya, gracias. Sí. ¿Estás seguro que Bridget? Yo la tengo como Leonor. ¿Sí?
¿Sí? ¿Quién más puede decir? Bridget se enamoró del simio. Ah, no, no era Leonor, era Bridget. Y Bridget se enamoró del simio. Ah, ya. Ya, perfecto, gracias. Yo tengo 3 libros en mi cabeza de personajes. Ah, ya, muy bien. Leonor era la novia de Joao. Ya, excelente. Ya, entonces Bridget, ¿cierto? Que también le pasa esto que ella vivía en el norte, ¿cierto? Que se había casado, ¿cierto? Con un ingeniero, ¿cierto? Parece que era de las minas. Y también sufre esta violencia por parte de su esposo. Y luego tenemos este sentimiento, ¿cierto? Que tiene en un momento de plenitud, estaba muy contento, ¿cierto? Porque había aprendido a leer, pero se da cuenta de lo que nos entregan los libros y un momento también le da mucha depresión, está siente mucha pena, mucha amargura por darse cuenta de la realidad. Después tenemos esta plenitud también cuando se siente completo, cuando empieza a fotografiar, pero también de nuevo siente que lo que hizo lo llevó a otro lugar cuando sacan a las personas que viven en estos campamentos que están cerca de la casa. Pero finalmente podríamos decir que igual se siente pleno cuando juega con Estevito, se siente contento, se siente libre, ¿cierto? Después con el hijo de Estevito también. Y cuando la señora dama le dice que ha sido un buen hombre, que por fin a él le dicen que es un buen hombre, que era su sueño ser un hombre. Ya, y en cuanto a que en el libro podemos decir que en este libro se entregan muchos valores, ¿cierto? Y por esto tenemos estos valores que, por ejemplo, podríamos enumerar algunos de estos que sería como la autoestima, ¿cierto? En los personajes. Tenemos la identidad, ya que se trabaja mucho en cuanto a la identidad del simio, los vagabundos, ¿cierto? De nuevo tenemos este juego que veníamos hablando del libro anterior que se llamaba El color de la piel, donde habíamos hablado, ¿cierto? De estas personas, de los vagabundos, de la discriminación, y ahora volvemos a tocar el tema, ¿cierto? Luego tenemos, en cuanto a conciencia animal, ya que se denota mucho en el texto, para que nosotros también nos demos cuenta y empaticemos en cuanto a eso, en lo que significa estar encerrado, en lo que significa no tener libertad, en lo que significa no estar en su hábitat. El simio igual habla sobre eso, de que no se da cuenta, ni siquiera recuerda si en realidad estuvo en sí en África, no sabe. Ha estado toda su vida encerrada y no tiene comprensión de por qué se siente libre en los árboles, no entiende. Luego tenemos este valor también que se puede evidenciar mucho en cuanto a la libertad, ¿cierto? O sea, perdón, la lealtad. En cuanto a la lealtad, tenemos muy marcada la lealtad del mayordomo, ¿cierto? Hacia la dama, del simio hacia esta señora también. Tiene mucha lealtad, está pendiente de ella, no hay cuestionamientos como tal. También tenemos en cuanto a la libertad también. Por ejemplo, cuando el simio comenta cuando viene esta señora, ¿cierto?, a ofrecerle trabajo a los vagabundos, y los vagabundos no quieren porque no quieren tener honorario, no quieren pertenecerle a alguien, a alguien, porque ellos quieren ser libres y no van a cambiar nada por eso, porque ellos adoran su libertad. Y luego tenemos otro valor que se puede evidenciar mucho, que es la perseverancia, ¿cierto? La perseverancia en cuanto a la libertad, a tener identidad, la perseverancia hasta poder realizar bien su trabajo. Él añoraba, ¿cierto?, que le dieran este visto bueno de que estaba haciendo bien su trabajo, que se sentía con satisfacción, ¿cierto?, con lo que estaba realizando, ¿ya? Profe, Dígame. ¿me podría explicar de nuevo los valores de autoestima y identidad, que no los puedo escuchar? Ya, sí, pues en cuanto, por ejemplo, a la autoestima, podríamos decir, por ejemplo, cuando tenemos a Bridget, ¿cierto? Bridget, que estaba en este matrimonio infeliz, que una cosa podríamos decir que la llevó a estar ahí, que no, porque decía que su marido le empezó a cortar, ¿cierto? Que no fuera a ver a su mamá, que no fuera a ver a su amiga, ¿ya? Entonces, ¿dónde está su autoestima? ¿Dónde está el que diga no? ¿Por qué?
¿cierto? Entonces igual tenemos hasta esos tópicos, esas temáticas de violencia que se ven mucho más ahora en este tiempo de pandemia que estamos viendo, ¿cierto? La violencia de género, femicidio, etcétera. Entonces también aquí en este libro los toca. Y en cuanto a, me dijo la identidad, ¿verdad? Sí, la identidad en cuanto a, por ejemplo, el simio tiene esta dualidad que no da cuenta de que, por ejemplo, que es un simio y que tiene que comportarse como simio, sino que él ve todo el rato que él es como un ser humano y trata de compararse, dice, mis manos son como la de ellos, mi cara se parece mucho, pero en realidad tenemos esto que no, porque yo no me puedo comunicar como ellos si nos parecemos tanto, pero igual somos distintos. Él quería comportarse siempre como un humano, pero no comprende su naturaleza de simio. Ya, entonces, como en cuanto a eso. Ahora, en cuanto a las temáticas que se trabajan en el texto, ¿cierto? Podemos hablar, ¿cierto?, de la complejidad del ser humano que se toca mucho, ¿cierto? Porque este simio quiere ser un humano, quiere ser una persona, quiere ser un hombre, ¿cierto? Pero no comprende lo complejo que significa ser un hombre, ¿cierto? Él analiza, ¿cierto?, de arriba de los árboles y ve cómo se comportan las personas, ¿cierto?, para tratar de comportarse al igual que ellos, para poder ser parte de él. Entonces refleja cómo el ser humano puede convivir con sentimientos, tanto extremos como el amor, ¿cierto?, la solidaridad, el odio, el egoísmo. Ya, ¿cierto?, el ser humano está lleno de sentimientos, ¿cierto? Y ahí también el simio va viendo cómo se representa, va viendo cómo las personas van cambiando, ¿cierto? Él conoce igual, ¿cierto?, el amor cuando se enamora de M, ¿cierto? Y también tenemos esto de cuando Bridget también se enamora de él y como que uno no entiende cómo las personas no se dan cuenta que es un simio, ¿cierto? Y luego tenemos esta temática que tenemos la necesidad de aceptación, ¿cierto? Cómo el simio quiere ser parte de, muestra la necesidad de formar parte de un grupo, ¿cierto? Ser parte de una comunidad, ser parte de algo. Y ser valorado por las personas del entorno, ¿cierto? Por eso el simio se siente tan contento cuando la señora dama pasa por el jardín y está ahí, o le da un visto bueno, se pasea y le dice, le hace así como, sí, está bien, ¿cierto? Él se siente valorado, que está haciendo bien su trabajo, ¿ya? Y eso lo pone muy contento, le da mucha satisfacción. Y luego tenemos, en cuanto a la libertad de cuerpo y pensamiento, ¿cierto? Que ratifica que la libertad no solo corresponde al ser humano, ¿ya? No solo nosotros somos libres, ¿cierto? Sino que todo ser vivo tiene derecho a disfrutarlo y conocer a través de ella la felicidad, ¿cierto? No solo nosotros somos libres por ser seres humanos, sino que también los animales y cualquier ser vivo que exista también tiene derecho a tener esta libertad de cuerpo y pensamiento. Ya, eso. ¿Alguna duda o pregunta, consulta en cuanto a lo visto? Profe, Dígame. ¿cómo las personas no se daban cuenta que era un simio? ¿Cierto? No, pero eso es parte de la narrativa que existe de que nosotros estemos todo el Es parte rato, del libro, ¿no? ¿cierto? Igual, Sí, es parte del libro, porque para que porque si nosotros no, era mucho más corto el libro porque se darían cuenta el tiro y no sé. sí, es cierto, y es también para que Sería súper nosotros fome. estemos pendientes y nos hagamos esa pregunta también. ¿Será tan fácil que seamos en realidad seres humanos? Y también, por ejemplo, cuando cierto, estos jóvenes que le causan la muerte a Duque, eh, ¿realmente esas personas son seres humanos? ¿Realmente esas personas respetan? ¿Realmente está bien dicho que nosotros tenemos más derechos sobre algo? ¿O ellos son de verdad los animales? Cuando también Palmides ejerce mucha violencia, ¿cierto?, en torno al simio y también lo culpa de su vida, ¿cierto?, de por qué está ahí. Y también nos preguntamos, ¿quién de verdad es el animal? ¿Cierto? Entonces todo el rato nosotros estamos realizando como cuestionamiento en torno al libro. Por eso lo hace tan rico, lo hace tan bonito. Sí, la Javiera pregunta que cuál sería la actividad central, sí, pues la prueba. Entonces como que no les puedo dar actividades en torno
a esta clase porque ustedes van a tener la prueba después. Ya, ¿alguna otra duda, consulta? Profesora, Está fácil la prueba. Para el que leyó, sí, pues. Sí. No siempre dicen lo mismo, por ejemplo, en matemáticas. Todas las pruebas me son iguales. Para el que leyó, claro que sí. Nada, sí, tiene verdadero y falso, que es súper fácil. Chiquillos, la prueba anterior, la del color de la piel, hasta hubieron 7. Y 6 y tanto, harto. Así que sí. Después hay vocabulario contextual. Tengo un texto, tienen que leerlo, comprensión lectora, vocabulario contextual. Preguntas en cuanto siempre de inferencia, ¿cierto? Siempre en cuanto al contenido, así como qué sentía el personaje, ustedes creen, cuáles son los valores cuáles son las temáticas que se abordan. Igual hay una pregunta que habla de las temáticas y aquí tiene la respuesta. ¿Cuáles son los valores que se transmiten? profesora, Dígame. que hay algo que no entiendo porque a veces dice que establece una conversación, por ejemplo, con el bibliotecario Ujú. o es el dueño de la librería, pero se supone que él no habla. Sí, pues igual hace como a veces hincapié y dice, bueno, en una conversación solo yo estaba oyendo, ¿cierto? Pero Ojo ahí con dice eso. que conversaron. No, pero no es Sé que como, responde como moviendo la cabeza como sí y no. claro, sí, eso es. Así que ojo, sí, igual esa es pregunta de prueba, ¿ah? Está. No, él no hay una conversación como tal porque él no emite ruido, pues, o sea, sonido, no, él no habla. Él responde Solamente, a las preguntas que son como claro, respuestas de sí y no. sí, ¿no? Y hace como un... Y por eso también él asume, ¿cierto?, el bibliotecario y le da este libro, ¿cierto?, del Conde de Montecristo, que también había sido una persona que había estado privada de libertad sin saber por qué daño le hizo a alguien, ¿cierto? Eh, y por eso, por ende, también como que lo entiende que algo le pasa, ¿cierto? Que a lo mejor la gente entiende que a lo mejor tiene un problema de vocabulario, ¿cierto? Sí, acá dice, ¿cuál es el siguiente libro? Sí, el libro de la selva. Bien, Profe, dígame. entonces como respuesta definitiva, ya que no pude escuchar muy bien porque empezaron a hablar las dos, usted y una compañera, Ujú. ¿por qué las personas no se daban cuenta de que era un simio? Eso es lo que decíamos con la compañera, que es más básicamente que es lo rico que te entrega la narrativa en realidad, para que nosotros estemos ahí pendientes de que, porque era como el misterio que había en el libro, de que nosotros todo el rato pues, estábamos pensando, ¿cuándo se van a dar cuenta de que es un simio, cierto? Y nadie se daba cuenta de eso, nadie lo asociaba. ¿O será que en realidad, por ejemplo, las personas en realidad nunca vemos a las personas? ¿Nunca nos damos cuenta de los detalles? ¿Cómo no nos íbamos a dar cuenta que este no era era un simio, no era una persona? ¿Nunca miramos bien? Entonces, como lo rico entonces en relación a la narrativa, y tenemos que dar cuenta igual que esto es subjetivo, ¿cierto? Que es parte de, pues, ficticio. Entonces, por eso lo hace así. Ya, entonces, como actividad final, estas actividades que son parte de los libros, no es necesario que me las envíen a mí al correo, ya, porque como las hacemos aquí en la clase, las nombramos entre nosotros. Entonces vamos a hacer esto de identificar ¿Quién tiene el micrófono prendido? Está abriendo, oye. Vamos a ver acá. Entonces dice, ¿quién sería novio de Leonor y ayuda al simio en su labor de jardinero? Vamos a identificar, ¿cierto? Lo de la columna A y la columna B. ¿Quién sería? Joao, Joao. Usted. ¿Alguien que puede escribir la letra ahí? Joao, pone la A, ya que tienen habilitado para rayar. Ah, no, pues esa raya no me sirve. Muy grande. Borra esa raya. ¿Quién borra la raya? Ya, perfecto. Anotar. A mí me cuesta del computador anotar en realidad. A ver, yo puedo borrar esa. Bien. Ya, A. Texto. Ah, miren, puedo escribir el texto.
¿Se ve la A? ¿Ahí? Sí. Sí, ya, Sí. bien. No, pues ¿quién está haciendo esa amarilla? No sirve. Lo voy a tener que hacer yo entonces. Ya, la A. Después tenemos nieto de la señora dama y buen amigo del simio. Gracias a él aprende a leer. ¿Quién sería? Estevito. Esteban. Estevito, ¿cierto? Y entonces este sería Esteban, que sería acá abajo que tenemos la letra B. Letra B. Luego tenemos acá empleada de la señora dama, muy entusiasta y es amiga del simio. ¿No es Leonor? Leonor. ¿Será Leonor? Sí, es que no No tenemos sé. a la... No está Brit, algo así. No, pues no está Brilla. Así que... Y recuerden que igual Leonor Debe ser también fue... Leonor. Sí, también se hizo ¿Por qué? amiga. Porque con ella también como que conversaba diciéndole así. Perfecto. ¿Dónde está empleada? Sí. Bien. Después dice, mujer que se preocupa por el simio. Señora M, Está el señora todo. M. Aquí, D entonces. D. Luego tenemos esposo de Magallanes. la señora dama. Magallanes. No, pues mire, esposo de la Magallanes. señora dama. Ah, Armando. no. Eso, Armando. bien. Armando, esposo de la señora... Ya, bien. Después dice acá, mayordomo de la señora dama. Ahí sí. Magallanes. Ahí sí, po. F. F para el Alonso. F por. Amigo vagabundo del simio muere por una golpiza que le propinan unos jóvenes. El Duque. El Duque. G. El duque. Y luego dice, elegante señora, en una dama dura, era pequeñita pero energética, acostumbrada a dirigir y dar órdenes. La señora dama. Uy, ¿por qué la tenemos en C? ¿Empleada de la señora dama? Acá está. Miren acá, esta no va acá, po. Elegante señora, esta es H. ¿Por qué puse la C ahí? Me equivoqué yo, nadie me dijo. Va Esta va abajo. acá. Esta es la señora dama y C, empleada de la señora dama, muy entusiasmada. Esta me falta, no sé dónde quedó. Es uno de los que cuida el zoológico y trata muy mal al simio. Palmines. Palmines, acá. Y acá tenemos, y esta es la C. C. Y acá quedó un montón de mezclas de... Vamos a poner H ahí. H, ahí sí. Eso se borra. No sé cómo se borrará, pero se borra. Ya, perfecto, muy bien. Ya bueno, por los que se ve aquí y lo participativos que están, se entiende que varios de ustedes leyeron el libro, así que les va a ir muy bien, y esto último, el libro le ha ido bastante bien a todos, ¿ya? Los quiero felicitar, han sido muy responsables en cuanto a eso, le ha ido muy bien. Aquí ahora voy a abrir la prueba la abro ahora, ¿ya? En lo que se descargue ahora el video, abro la prueba, voy a subir la Profe, prueba web class, dígame. ¿y hasta qué hora está disponible la prueba?